Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal de Marta Guerra, Sanados para Sanar. Vamos a seguir con el tema de Nehemías, cómo vencer el desánimo. No sin antes poner todo en las manos de aquel que todo lo puede. Te invito un momento a que cierres tus ojos, a que hagamos una oración, a que le pongas ante la presencia del Señor lo que te está desanimando, lo que te está poniendo triste, lo que a veces sientes que como que es un imposible, pero recordemos que para Dios todo es posible. Por eso te invito a que cierres tus ojos, Padre amado, Padre celestial, bajo tu mirada amorosa queremos poner nuestras vidas, nuestras familias, nuestros proyectos, aquellas situaciones que nos causan tristeza, que nos causan desánimo, pero sabemos que en ti lo podemos todo porque tú nos fortaleces, tú nos levantas en gloria para ti. Tú no quieres que nosotros nos desanimemos, por el contrario, tú quieres que nosotros sigamos este caminar donde tú nos llevas también tomados de tu mano, donde muchas veces no podemos sentir, a veces no sentimos la presencia de Jesús, pero Él está allí. Jesús está allí, nunca nos deja solos, nunca nos va a desamparar. En la Biblia habla mucho, en muchas partes, no tengan miedo, no los dejaré solos. Y Jesús realmente nunca, nunca nos ha dejado y nunca nos dejará solos. Amén. Bueno, en tus manos nos ponemos este ratico que hemos sacado para ti, Señor, lo ponemos bajo tu mirada amorosa, que el enemigo no pueda en este momento, ni en ningún momento, Señor, eh, meterse con nosotros, ni con nuestros proyectos, ni lo que tú tengas, y la bendición que tú tengas a bien mandarla para nosotros. Amén. Recordemos lo que hablamos y vamos a hacer como un resumen de lo que hablamos en la primera parte de Nehemías. Nehemías es un profeta del Antiguo Testamento que realmente no tanto era como el profeta, sino como un enviado del Señor, ¿sí? No con la misión tanto de llevar la palabra, sino más bien con la misión de construir, de reconstruir Jerusalén y el templo de Jerusalén. Recordemos que toda mala noticia trae consigo desaliento. Por lo general, toda mala noticia nos puede causar desaliento, tristeza, como que yo ya no quiero seguir esto, como que tanto que yo hago y hago y hago y no se ve como los frutos. Pero siempre, al final vamos a ver los frutos. Cuando hemos perseverado, cuando hemos luchado, cuando le hemos puesto lo mejor de nosotros y Dios hace lo demás. Uno pone solamente un pedacito y Dios hace lo demás. Entonces tú pones un poquito de lo tuyo y Dios va haciendo la otra parte, ¿no? Bueno, podríamos decir que el libro de Nehemías, si ustedes ya lo leyeron, y espero que sí, podemos decir que el libro de Nehemías lo podemos dividir en tres partes, ¿no? Una primera parte que son primero las malas noticias, lo que le estaba preocupando a Nehemías, una segunda, ¿sí? Cómo afectó y cómo reaccionó Nehemías, que es lo que vamos a hablar en esta parte. Y por último, y también en esta parte, cómo Nehemías vence el desaliento ante la mala noticia. Y por último, cómo se obtienen los buenos resultados al perseverar, al hacer la voluntad de Dios, porque es que la voluntad de Dios es perfecta. Nosotros muchas veces pensamos que Dios a veces se equivocó y no, nunca, nunca, nunca Dios se ha equivocado. Nunca Dios se ha equivocado. Aún en los momentos más críticos de nuestra vida, Dios ha estado ahí, Dios está siempre ahí para levantarnos, para ayudarnos, para sostenernos, ¿no? Entonces les recuerdo en Nehemías 1, del 1 al 3, vemos como la historia, el relato de Nehemías que fue llevado al destierro, de Nehemías que estaba trabajando como copero del rey, yo les decía en el programa pasado, que Nehemías tenía un puesto que en ese tiempo pues, podríamos decir que un puesto de copero pues no es tan importante, aunque sí, hoy en día hay una profesión para catadores de vinos, pero en ese tiempo no era tanto ni para catar el vino, sino más que todo era para probar los vinos para que no fueran envenenados el rey. Entonces prácticamente era como una escolta
una escolta que probaba el vino y que sabía, pero también conocía algo de vinos, pero lo más importante es que el rey ponía su confianza en él, porque como en ese tiempo pues habían tantas ardides, tanta trama para matar al rey, muchas veces lo hacían a través del veneno que ponían en la copa del rey, ¿no? Bueno, entonces miramos aquí en, eh, en Nehemías, cómo Nehemías, también lo vimos la vez pasada, cómo Nehemías le pide al rey, pues ni siquiera él le pide al rey, él va ante el rey y, y él se da cuenta el rey, que él está triste, porque Nehemías no se atrevía a hablarle, porque en este tiempo, si la persona se presentaba ante el rey o si la persona hablaba sin que el rey preguntara, pues podía ser motivo de muerte. Pero entonces el rey se da cuenta que él está triste, entonces le pregunta que si está enfermo, que qué le pasa. Bueno, y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a actuar. Muchas veces nos ha pasado, yo no sé a ustedes, pero a mí sí, a veces uno va ante ante una persona, a veces no tiene las palabras, que uno no sabe ni lo que va a decir. Una vez me acuerdo muchísimo que el Señor me mandó a hablar, ve y hablas con esta persona, y yo no sabía ni qué iba a decir. Y cuando llega allá, me dieron la cita, me dice, bueno, ¿usted qué es lo que quiere? Y yo, pues, yo la verdad no sé por qué, yo la verdad dije así, la verdad no sé por qué estoy aquí, pero, y ya en ese momento que yo dije, pero, entonces el Señor me puso el Espíritu Santo, me puso todo lo que tenía que decir, yo vine por esto, para esto, para esto, y claro, y la persona me dijo después, bueno, pensaba que no sabías qué era lo que ibas a decir, pero lo tienes claro, sí, claro, es que uno no lo tiene claro, el que lo tiene claro es el Espíritu Santo, pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo nos llena y viene a poner palabra en nuestra boca. El Señor Jesús en su Evangelio nos dice que no nos afanemos que tengamos que decir, porque Dios pondrá en nuestros labios la palabra correcta. Bueno, entonces, qué más sucede con Nehemías? Entonces ya Nehemías está de salida, le dan unos papeles para que vaya a diferentes reinos, porque tenía que pasar por diferentes reinos. Entonces él va con sus papeles oficiales, va con una escolta, llevan la madera para reconstruir el templo, llevan dinero, van con buenos soldados. Pero ya en este momento, cuando Nehemías llega a la ciudad, hay un momento muy interesante, que es el reconocimiento. ¿Qué es reconocer? Reconocer es mirar, observar y mirar qué puede haber dentro del corazón nuestro, ¿no? Es también ese remar mar adentro, es adentrarnos en nuestro corazón, en nuestro pasado, pero no es tanto, yo siempre digo a la gente, es adentrarnos en el pasado, pero no es estar como recordando las cosas con dolor, que si yo hubiera hecho esto, que si yo hubiera hecho lo otro, no, es simplemente mirar qué no debemos hacer, qué enseñanza nos trae, qué nos dejó el pasado, buenas o malas, qué enseñanza nos dejó, ¿para qué? Para poder seguir adelante, ¿no? Eh, si vemos en la actitud de Nehemías, de un momento de tristeza, que se sienta a llorar, a un momento en que no sabe qué hacer, a un momento posterior que toma vida, que toma muy en serio su misión, porque aquí es importante que reconozcamos que Dios tiene para cada uno de nosotros una misión. Dios tiene una misión para cada uno de sus hijos, y esa misión es importante cumplirla, porque si nosotros no cumplimos la misión, el Señor nos va a tomar cuentas, al final nos va a decir, bueno, cumpliste tu misión. Entonces no nos podemos presentar con las manos vacías ante el Señor. Alguien podrá decir, no, yo acumulé muchas riquezas, pero esas son las riquezas materiales, pero tenemos que acumular. Tenía un amigo que ya está en la presencia del Señor. Cuando teníamos una obra en el sur, él decía, me voy a consignar, me voy a consignar. Entonces la esposa le decía, pero es que los sábados no hay bancos. Y él decía, no, yo me voy a consignar, porque tengo que ir a consignar, pero la consignación de él era directamente con Dios. O sea, él iba a trabajar
él aportaba dinero para unas obras, iba a consignar, simplemente él iba a consignar. Bueno, Nehemías también está consignando a través de su obediencia, estaba consignándole a Dios a través de su trabajo, de su obediencia. Entonces llega Nehemías llega allí a Jerusalén. Y efectivamente, como le habían dicho, ¿qué pasaba con Jerusalén? Pues todo estaba destruido, todo estaba destruido, todo estaba en ruinas. Pero él hace una observación, es mirar, y esto equivaldría más o menos, ¿sí?, a decir un examen de conciencia, ¿no? Cuando uno hace un examen de conciencia, uno mira todo su corazón, cómo está su vida, si no ha perdonado. Bueno, eso es un examen de conciencia. Pero Nehemías lo hace como Nehemías mira y observa cómo están las murallas, cómo está el templo, qué es lo más importante. Y empieza, yo sé que ahí no lo dice en la palabra, pero él está orando, pidiendo al Señor dirección. Mire que hasta para manejar personas, hasta para manejar un personal, se necesita mucha dirección del Espíritu Santo. A veces en las grandes empresas no se tiene en cuenta Dios. Y también en los hogares, ¿no? Es como a veces se trata de improvisar y no es improvisar. Tenemos que pedir y contar con Dios. Y esta persona dura un tiempo recorriendo la ciudad, no lo hace de día, no lo hace ni para que le rindan honores, porque él hubiera podido haber llegado en el día en medio de un desfile militar, porque él iba con soldados en medio de vítores, bueno, todo lo que pasa uno, cuando llega un gran personaje, ¿no? Ahora que estamos en temporada de fútbol, se da cuenta que uno ve que hay manifestaciones cuando llega un equipo que es ganador y todo ese recibimiento que hace, pero mira, él calladamente va a hacer su labor, que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Lo que dice la palabra, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Él simplemente iba en silencio a planear cómo iba a ser su trabajo, ¿no? Y él se deja gobernar por Dios, él se deja dirigir por Dios, ¿sí? Y le entrega todo a Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues el Espíritu Santo lo motiva a que nombre las personas, a que haga una labor muy grande, porque él agrupó las personas, dice aquí la palabra más adelante, agrupa las familias y como en ese tiempo las familias tenían labores, como la familia de los zapateros, un ejemplo, ¿no? La familia de los constructores, la familia, entonces eran las familias que se dedicaban a la carpintería, porque eran oficios que pasaban de los abuelos a los padres, a los hijos, a los nietos. Entonces los reúne por clanes, por familias, para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Bueno, ¿qué sucede? Como siempre llegan las personas buenas y las personas malas. A veces no sabemos qué personas pueden llegar a nuestra vida, pero Dios sí las conoce y cuando nosotros estamos en sintonía con el Señor, pues Él nos va mostrando y nos va dando también dirección. Entonces, aquí vemos cómo hay unas personas que no eran tan buenas personas, ¿no? Y tenían unos nombres muy particulares. Había uno que se llamaba Sanbalat, otro Tobías, ¿sí? Los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraban de que la reparación de la muralla de Jerusalén adelantaba. Pero ellos cuando ya llegó Nehemías, desde un momento ellos se opusieron porque ellos no querían que la ciudad se reconstruyera ni muchas veces las murallas, ni mucho menos las murallas, porque ellos se aprovechaban de las personas, se aprovecharon de las circunstancias. Como era tanto el hambre, como era tanto el hambre que había en Jerusalén y como no había mucho dinero, ¿qué pasaba con la gente? Con la gente ellos se vendían como esclavos. ¿Para qué? Para poder subsistir y dar de comer a su familia. Pues, al venderse como esclavos, pues a muchos de ellos les convenía esta situación del pueblo de Israel.
En el capítulo 3, verso 33, dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, montó en cólera y se irritó sobremanera. Se burlaba de los judíos y decía delante de sus paisanos y de la gente principal de Samaria, porque ellos no eran judíos. Claro, a ellos no les convenía, bueno, les digo, que, que se reconstruyera Jerusalén. ¿Qué pretenden hacer estos miserables judíos? Decían los samaritanos. ¿Es que quieren terminar en un día? ¿Van a dar vida a estas piedras sacadas de montones de escombros y calcinadas? O sea, burlándose de la obra. Y eso también lo podemos ver nosotros muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Mucha gente, aún de nuestra familia, de nuestro entorno, están siempre también diciendo, pero usted tanto que ora, usted mire, mire que no, nada progresa, usted quiere que con estar orando va a ganar mucho. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado esas palabras, ¿no? Ya que saca con hablar tanto de, miren, que fulanito de tal sí hace plata y porque él está trabajando, porque esto. Yo le estoy diciendo que no, nosotros tenemos que trabajar y tenemos que ser productivos, ¿sí? Pero tenemos también una labor que va muy de la mano con la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces se burlaban de Nehemías. Déjales que construyan, que si un chacal lo intenta podrá abrir brecha en su muralla de piedra. O sea, decían todo esto para desanimar al pueblo a los judíos, ¿no? Escucha a Dios nuestro. Entonces aquí ya Nehemías está intercediendo ante Dios. Y estos modelitos, esos son modelos de oración. ¿Sí? Escucha a Dios nuestro porque nos desprecian, haz que se den cuenta de sus insultos. Tú podrías en este momento estar pasando por una situación parecida de que alguien está poniendo obstáculos a tu trabajo, a tu labor como evangelizador, a lo que tú estás haciendo. ¿Y qué podemos decirle nosotros a Dios? Podemos apropiarnos de la palabra de aquí de Nehemías. Escucha a Dios nuestro porque nos desprecian. Haz que se den cuenta de sus insultos. Entrégales al desprecio en un país de cautividad. Entrégalos al desprecio en un país de cautividad. No pases por alto sus iniquidades, ni permitas que su pecado sea perdonado, pues han insultado a los constructores, o sea, a los que estaban trabajándole para reconstruir la ciudad. Construimos pues la muralla que quedó terminada hasta media altura. Entonces, hasta ahí todo va bien. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo lo podemos comparar? A ver, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy probable que a uno también le pase. ¿Qué puede pasar? A veces nosotros decimos, oiga, empezamos con mucho ímpetu, ¿no? Entonces empezamos a trabajar porque no tenemos este proyecto, voy a empezar, vamos a ponerlo en el plano meramente espiritual. Voy a empezar a hacer estas oraciones, voy a empezar este cenáculo, voy a hacer todos los días el Santo Rosario, voy a hacer esto, voy a hacer... Bueno, y llega un momento en que a veces como que a mitad de camino se nos acaba la gasolina, como diríamos aquí en Colombia. Se nos acabó como el impulso. Y viene el desánimo, viene ese demonio que viene a meter el demonio de la pereza, del desgano, de la desidia, ese demonio también del asedio, ¿no? Y viene nos va quitando esos ímpetus, ¿no? Pero ¿qué sucedió allí? Claro, ellos ya iban en la mitad de la muralla y es cuando más ataca el demonio. Cuando, no, el demonio tal vez no ataque tanto al principio porque dice, ay, déjelos que hagan lo que quieran, déjelos a ver, y verá que se van a cansar, a la larga van a terminar en las mismas. Pero de nosotros, de ti y de mí depende. No podemos dejar que el enemigo nos quite ese primer amor, porque en el Apocalipsis también habla de ese primer amor, ¿no? Dice, tengo algo contra ti, dice en una carta del Apocalipsis, que estás tibio, te has entibiado. A veces el tiempo hace que nos entibiemos, a veces el tiempo hace que nos acomodemos. Entonces, ese ímpetu que teníamos al principio, yo personalmente me acuerdo de que yo bueno, la pasaba en cuanto eh, eh, evento había, claro,
Ya viene una madurez que uno ya lo toma con más madurez, con más calma, pero bueno, pero era algo que entonces que uno quería más y más y más y más. Y a veces piensa uno que tanto, tanto, como que ya uno se va como acostumbrando y eso no podemos permitir. No podemos permitir que nuestra oración se vuelva rutina. Tú no puedes permitir que tu oración se vuelva rutinaria, porque cuando entramos en la rutina, ahí es cuando viene el problema. Yo les hablaba en un grupo que tengo con Costa Rica, les hablaba acerca de eso. A veces el rosario se puede hacer un poco ya pesado, a veces para ciertas personas. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues personalmente lo hago, ¿no? Pongo rosario en latín y lo hago en latín. A mí, yo decía antes, yo no sé latín, pero voy a mirar y hay unos rosarios que vienen en latín con el letrerito. Bueno, y así rezándolo me aprendí el credo, aprendí ya la Ave María, el Padre Nuestro, todo en latín. Entonces es innovar, ¿no? Hay otro rosario que recomienda mucho un amigo muy querido y que Rafael recomendaba, el Rosario Meditado. Es un librito pequeñito. En estos días lo voy a tener, en otro programa lo tengo, para que lo vean. El rosario que lo consiguen en el 20 de julio, en la librería del 20 de julio. Muy sencillo, Rosario Meditado, y es muy lindo. Tenemos muchos testimonios a través de ese rosario. O sea, es innovar, ¿no? Es innovar y no quedarnos todos los días con lo mismo. Es como cuando uno tiene todos los días un uniforme y todos los días con un uniforme, pues al principio uno está como contento con el uniforme porque no tiene que estar pensando qué me pongo, qué me pongo. Pero ya al final ya el uniforme ya va cansando, ya va cansando. Por eso hay que innovar bueno, y de vez en cuando cambiarse el uniforme por un bonito vestido, ¿no? Entonces, es así es la oración. Entonces ya, pues un día haces el rosario, otro puede hacer el rosario meditado, otro día puedes hacer el rosario en latín, y así sucesivamente, y lo vas cambiando y vas a ver que tu oración va a ir progresando. Bueno, miremos aquí qué pasó con Nehemías. Aquí con Nehemías, estos se pusieron furiosos, ¿sí? Y tramaron matarlos. Vamos a matarlos. Así que lo que pasa es que cuando a alguien no le gusta algo, no quitémoslo del paso. Entonces tramaron matar a Nehemías, lo mandaron a invitar con el fin de que fuera a comer. Y el de Nehemías, alguien vino y les dijo, les dice que no vaya allá porque lo quiere matar, ¿no? Lo quiere. Entonces, vienen contra nosotros desde todos los lugares que habitan. Aposté pues al pueblo en puntos más. Bueno, ¿qué hace él? Entonces dice que le han puesto como un precio, lo quieren matar. Entonces él empieza a poner centinelas. Nehemías pone centinelas, dice, aposté pues al pueblo en los puntos más bajos detrás de la muralla y en los lugares descubiertos y coloqué a la gente por familias, cada uno con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Mire, la familia, la importancia de la familia, que la familia ore, que la familia ora, pues se va a mantener más unida. Entonces, cuando la familia, entonces, ¿cuáles son nuestras armas? Pues la palabra, la lectura de la palabra, la Eucaristía, el Santo Rosario, las oraciones. Esas son las armas espirituales que nosotros tenemos. Así nos fortalecemos. Si tú quieres fortalecerte, tienes que empezar por orar. Tampoco hagas unas promesas tan largas, 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 porque a lo mejor no vas a poder cumplirla. Empieza con poquito. Entonces, conocí un sacerdote muy querido que ya falleció también. Él decía, empieza, si quieres, empieza con una casita de rosario, que es un Padre Nuestro, 10 Aves Marías. O un rosario cortico, un Padre Nuestro, un Gloria, un Padre Nuestro, 3 Aves Marías. Así sucesivamente, y ya el otro, ya la semana, el mes, ya entonces ya es Padre Nuestro, 5 Aves Marías, y ya después haces el rosario completo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí Nehemías va organizando las personas por familias. ¿Por qué? Porque es que cuando la familia está unida, tiene fuerza. Cuando la familia está unida, se refuerza, se fortalece. Por eso dice que los colocó por familias, ¿sí? Al ver su miedo, me levanté y dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo, no les temáis, ¿sí? Combatir con vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. ¿Sí? Combatir. Combatir por vuestros hermanos. Claro, cuando uno combate, pues, es muy diferente. Yo ponerme a orar, claro, vale muchísimo, pero ponerme a orar por unas personas de un país que yo no conozco,
a cuando tú te pones a orar por los tuyos. Lo haces con más fortaleza, con más fuerza. ¿Por qué? Porque son los tuyos a los que tú tienes que, en el nombre de Dios, defender. Desde aquel día, solo la mitad de mis hombres tomaban parte en el trabajo. La otra mitad, provistos de lanzas, escudos, arcos y corazas, se mantenían detrás de toda la gente de Judá. Bueno, y aquí es donde uno viene a entender el porqué de los conventos, de las monjas y de los frailes contemplativos. ¿Por qué? Hay gente que dice, no, pues ¿qué están haciendo ellos? Se la pasan orando. Pues afortunadamente que ellos oran. Hay personas hay seres muy especiales, comunidades que todavía están en clausura y oran día y noche y se turnan para orar por el mundo entero. Si no fuera por ellos, como decía Rafael, ellos son los pararrayos que tenemos, esa fuerza que tenemos para proteger nuestras familias de los ataques del enemigo. También los cargadores estaban armados. Con una mano realizaban su trabajo y con la otra empuñaban el arma. ¿Qué podemos decir nosotros? Nosotros podemos tener el arma, nuestra arma es la palabra de Dios. De ahí que tenemos que aprender citas bíblicas de combate. Otro día vamos a hacer un programa sobre lo que es el combate espiritual, cómo combatir con la palabra. Pero desde ya les voy diciendo, ¿cómo combate uno con la palabra? No es que uno tenga que estar todo el día con la Biblia en la mano porque tenemos que trabajar, cada uno tiene su oficio, pero el combate espiritual se hace como a través de citas bíblicas. Entonces, en mi libro Saliendo de la Maldición, Recibiendo la Bendición, tenemos lo del combate espiritual. Hay una parte donde tengo las citas, cita para cuando hay tristeza, cita cuando hay unas citas bíblicas, cuando hay envidias, citas bíblicas para aprender a orar, citas bíblicas cuando hay ataques del enemigo. Entonces hay unas citas claves para poder orar. Jesús mismo nos enseña a orar con la palabra y nos lo enseña muy, muy, muy claro, muy didáctico en el Monte de las Tentaciones, donde él cita 3 veces la palabra de Dios para poder derrotar al enemigo, siendo que él era Dios, podía derrotarlo solamente con decirle quítate de acá, pero Jesús va citando los textos bíblicos para ir derrotando al enemigo. Entonces, es eso significa en una mano, pues con una mano vamos trabajando, pero con la otra. Entonces, claro, no podemos, pues con nuestra cabeza, Señor, si estás, por ejemplo, si estás triste, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Señor, envía tu Espíritu Santo. Bueno, que tu Espíritu Santo tu palabra dice que Él hablará por mí, Señor. Pon palabras en mi boca para que yo pueda hablar lo que tenga que hablar, para que tenga que callar lo que tenga que callar. Bueno. Y dice, y día y noche, todos pasaban la noche en Jerusalén con sus criados, o sea, ya nadie se iba a dormir, dormían en el puesto de trabajo y así haremos turno de noche y trabajaremos en el día. Pero ni yo, ni mis hermanos, ni mi gente, ni mis hombres de guarda que me seguían nos quitábamos la ropa. Todos teníamos el arma al alcance de la mano. Bueno, entonces aquí sigue, siempre va a haber unas piedras en el zapato, ¿sí? Entonces dice, hubo un gran clamor, se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos granos con qué comer y vivir. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras vidas y nuestras casas para conseguir grano en la penuria. Lo que les decía, ellos se vendían, se esclavizaban por la comida, ¿no? Tenemos que pagar impuestos, tenemos que pedir prestado para pagar impuestos, a pesar de que formamos una sola fraternidad con nuestros hermanos y con nuestros hijos, son como hijos, nos tenemos que entregar como esclavos, y nuestras hijas y nuestros hijos. Algunos de nuestras hijas incluso son deshonradas y no podemos hacer nada, ya que nuestros campos y nuestras casas pertenecen a otros. Entonces, aquí Nehemías, claro, él se da cuenta de eso, dice, yo me indigné sobremanera al oír su queja y sus palabras, tomé la firme determinación de reprender a los notables y consejeros y les dije,
Menuda carga impone cada uno de vosotros a su hermano. Congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían estado desterrados. ¿Por qué? Porque desde Babilonia ellos mandaban dinero para liberar, pero no todos estaban libres, ¿no? Pero, conclusión, dice en el verso 5:11, restituirles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas y perdónenle la deuda del dinero, del trigo, del vino y del aceite que le habéis prestado. Respondieron ellos, si lo restituimos y no volveremos a reclamarles nada, sí, se lo restituiremos y no volveremos a reclamarles nada. Haremos como tú has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían cumplir estas promesas. Luego sacudí los pliegues de su manto y diciendo, así sacuda a Dios fuera de su casa y de su hacienda, a todo aquel que no mantenga esta palabra, así sea sacudido y despojado. Toda la asamblea respondió, amén, amén, amén. Bueno, al final de este capítulo 5 dice así, acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. Qué bonito cuando nosotros hacemos una labor. Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho, ¿no? Pero claro, si nosotros tenemos esa satisfacción de haber cumplido con la labor que el Señor nos ha puesto. Y si no, pues nos toca empezar a hacer lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Aquí viene Zambalat otra vez, Tobías y Gesem el árabe y los demás enemigos. Llegaron otra vez, ¿por qué? Porque son esos que van murmurando, son aquellas personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos Tobías, cuántos Zambalat, cuántos Gesem tienes a tu alrededor? Pues tenemos muchísimos. Aquellas personas que no te desanimas, aquellas personas que no te dan ese apoyo, ¿no? Pero no importa, pase lo que pase, nosotros tenemos el mejor apoyo, que es Dios. Tú tienes ese mejor apoyo. Bueno, ellos empezaron a llamarlo y él les dijo, estoy ocupado en una obra importante y no puedo bajar, porque querían que él bajara, que lo querían matar, ¿no? ¿Por qué voy a abandonar la obra y dejar que se paralice para bajar con donde vosotros? ¿Cuántas veces me enviaron el mismo recado? ¿Cuántas veces me enviaron el mismo recado? Otras tantas les di la misma respuesta. Aquellas personas que te quieren llevar por otro camino, que te dicen, mire, eso no tiene nada con que tú te eches una canita al aire, mire, eso no tiene nada con que tú hagas tal cosa, mira, tú puedes coger un poquito de esto de que lo cual que te puedes enriquecer un poquito, porque si todos lo hacen, pues aquí tristemente pues lo vemos en nuestro país, ¿no? Cuántas maniobras hay porque para apoderarse del dinero que está destinado para otras cosas, ¿no? Pero la gente piensa que como todo el mundo lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Y es cuando nosotros tenemos que estar muy claros en no, ¿por qué? Porque mis creencias, porque tengo que permanecer fiel al Señor, ¿no? Bueno, siguieron con rumores y ya no pasó esto, sino que fueron y se empezaron a quejar allá ante el rey, porque pues no les gustaba mucho lo que estaba haciendo Nehemías. Bueno, porque lo que querían era atemorizarnos, pensando que desfallecerían nuestras manos y que no acabaríamos la obra. Pero por el contrario, yo me afirmé más. Entonces, esos impedimentos, eso que a veces está a nuestro alrededor, eso es lo que tú tienes que decir, no y no, yo voy en el nombre de Dios. Lo que hizo David, ¿no? Tú vienes conmigo, al que le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, y mire, aquí ya viene algo bien bonito en el verso 12, capítulo 6, dice así, pues comprendí que él no había sido enviado. Bueno, llegó un hombre, ¿sí? Llegó un hombre y le dijo así, un hombre llamado Semaías, hijo de Dalías, démonos una cita en el templo de Dios, en el interior del santuario, y cerremos las puertas del santuario porque van a venir a matarte. Esta misma noche vienen a matarte. Mire, lo que él quería era profanar el templo.
este tal Semaías quería profanar el templo. Pero yo respondí, un hombre como yo va a huir. ¿Qué hombre que se hace como yo entraría en el santuario para salvar su vida? No iré. Claro, para ellos el santuario era un lugar sagrado y el santuario ya estaba construido y él entendió que no podía porque era profanar el templo, ¿no? Pues comprendí que no había sido enviado por Dios, sino que había dicho esta profecía sobre mí porque Tobías y Sanballat lo habían comprado, para que yo, llevado por el miedo, lo hiciese así y pecase. Quería que pecara. Entonces, mire que haga esto, que porque, y lo que le pasaba a muchos santos cuando fue el martirio, que coma esto y que haga de cuenta que está comiendo carne, otra carne, bueno, que la trampa, siempre la trampa. Nosotros no podemos con el Señor, o estamos con el Señor o no estamos con el Señor. La muralla quedó terminada el día 25 de Elul, en 52 días, mire, 52 días para levantar la muralla. Ustedes que los que conocemos lo que la muralla de Jerusalén, parte porque pues ya no está como estaba, pero dice la palabra, los que hemos leído la palabra que era una muralla grande, muy fuerte, ¿no? Quedó terminada en 52 días, ¿sí? 52 días, como les parece. Imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Dios estaba de parte de ellos, ¿no? En aquellos mismos días se multiplicó la correspondencia entre los notables de Judá y Tobías, pues tenía en Judá muchos aliados por ser yerno de Zacanías, hijo de Arac, y por estar casado su hijo Juan con la hija de Mesulán, hijo, bueno, eso es un enredo familiar que no nos interesa, pero bien complicadito, pero bueno, había nexos familiares entre unas personas que querían atacar a, a Nehemías, porque a ellos, bueno, les digo, no les convenía, ya que perdían el mando del territorio, ¿no? Incluso llegaron a hablar bien de Tobías en mi presencia y le repetían mis palabras y Tobías mandaba cartas para intimidarme, ¿sí? Le hablaban a Nehemías a Nehemías de Tobías para que Nehemías se diera, pero él se mantuvo en su posición. Reconstruida la muralla y una vez que hubo fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. O sea, cuando el Señor reconstruye una vida, cuando el Señor nos levanta del fango, porque todos venimos de la alcantarilla. Yo digo, bueno, yo creo que algunos de ustedes no, pero yo personalmente, San Agustín decía que él venía de la alcantarilla. Yo digo que la mayoría de nosotros, pues, viene de la alcantarilla. Entonces, cuando nosotros, con la ayuda del Señor, porque es el Señor que hace la obra en nosotros, nos ha levantado. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a vigilar. Hay que mirar que no hayan puertas abiertas, que no haya ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque si las dejamos abiertas puertas o si tenemos ventanas abiertas, pues el enemigo lo más probable es el que se va a meter. Así como una casa. Hoy en día hay muchos sitios de Bogotá donde hay plagas, hay alimañas, hay ratones. ¿Y qué tienen que hacer las personas, las amas de casa? Pues cerrar muy bien las puertas porque no faltará algún ratón que se quiera meter en la casa porque la puerta está mal cerrada, porque hay un espacio, por lo que sea, ¿no? Así es el enemigo. El enemigo va, yo siempre digo, el enemigo es como el que escanea y va mirando qué puertas, qué ventanas pueden estar abiertas. Y de ahí la importancia que aprendamos a conocernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no nos conocemos, no sabemos cuáles son nuestras debilidades. Pues tenemos que mirar qué hay abierto en nosotros que no está cerrado, que no han podido dejar del pasado, ¿no? Bueno, aquí dice, reconstruida la muralla, una vez hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas. O sea, ¿qué son esos guardias? Pues es nuestro santo ángel de la guarda al que tenemos que pedirle que nos ayude a vigilar, pero hay que hablarle porque si nunca le hablamos y ni siquiera a veces ni para pedir un favor. Entonces, hablar con el ángel de la guarda para que él nos custodie, para que nos proteja, para que no nos deje desviarnos, para que el enemigo no pueda entrar en nuestras vidas, ¿no? Bueno, entonces dice así, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí
y a Hananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que el sol comience a calentar. ¿Por qué? Porque en la noche pueden venir muchas alimañas y muchos saqueadores. Y se cerrarán y se echarán las barras cuando todavía esté en lo alto el sol. Se establecerán puestos de guardia de entre los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto y otros delante de su casa. O sea, siempre en guardia tenemos que estar. La repoblación de Jerusalén. La ciudad era espaciosa y grande, pero tenía muy poca población y no se fundaban nuevas familias. Me inspiró Dios reunir a los notables, a los consejeros, al pueblo para conseguir el registro genealógico. Hallé el registro genealógico de los que habían venido al principio y encontré escrito en él, ya que era en la lista de todos los deportados en el capítulo 7. ¿Sí? Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza. Bueno, antes de concluir, aquí dice que empezaron a dotar la casa del Señor con, con personas a trabajar en el templo, en su obra, con músicos, con caballos, porque tenía que transportar cosas para el templo. Las familias, cabezas de familia, ofrendaron para la obra. El gobernador entregó de su tesoro una plata, de copas, túnicas sacerdotales, o sea, entre todos fueron juntando para la obra de Dios. Y hay que es tan importante que nosotros, que tú y yo, empecemos también, si no tenemos esa bonita práctica del diezmo, empezar a diezmar a nuestra parroquia. Si nosotros no diezmamos, no podemos ver que haya progreso en la parte económica. Es importante el diezmo. Eso no está pasado de moda, el diezmo está acá y en la Biblia dice que tenemos que diezmar. Bueno, viene ya cuando el día grande, cuando se reúne todo el pueblo, ¿sí? En la asamblea se reúne todo el pueblo y Nehemías llamó al escriba Esdras para que trayera el libro de Moisés, o sea, los mandamientos. El sacerdote trajo el libro, la ley, lo leyó ante la asamblea integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Entonces, aquí se leyó toda la historia, todo lo que el Señor hizo, ¿sí? Como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cómo hicieron cabañas cuando viajaban por el desierto, o sea, se hizo todo un recuento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tenía que renovarse en ellos. Porque me imagino que habría muchos que no habían vuelto, como el templo estaba cerrado, no habían vuelto a tener esa oportunidad. Y aquí es algo, aquí me quiero detener un poquito y de verdad se lo quiero decir con todo su corazón, con todo mi corazón. Aquellas personas que después de la pandemia no volvieron a los templos, no volvieron a la iglesia, es importante que ustedes salgan de sus casas ya, que volvamos a la iglesia. No nos podemos quedar solamente viendo una misa por redes. Sí, hay personas que por tener discapacidades, pero mire, mi mamá, yo, en lo posible, cuando puedo, yo la llevo en sus silla de ruedas. No es que ella no pueda caminar, pero pues ya por su edad, pues no camina tan rápido, se cansa, bueno. Pero tratamos de llevarla a la Eucaristía, siquiera una vez por semana. Claro, si está lloviendo no se puede llevar, pero tratemos de llevar a nuestros abuelos. Mire, esa obra de misericordia tan linda con los abuelos, con las abuelitas, que ellas estaban acostumbradas a ir a la Eucaristía, pero muchas veces las familias por salir a pasear, que esto que no vayamos, entonces le ponen la misa en la casa y miren la misa y ahí está la misa y ya salimos del problemita, como dicen algunas personas, ¿no? Tenemos que volver a la iglesia, tenemos que volver a la Eucaristía presencial. Alguien me decía, oye, yo estoy viendo la misa por televisión. Y yo, qué bien. O a veces la veo por redes, yo no, muy bien me parece. Entonces, yo la he invitado a almorzar, entonces le dije, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Cuando yo haga el almuerzo, yo te lo paso por video para que tú mires lo que yo preparé. Entonces, esta persona se quedó mirando, me dije, pues es que es lo mismo. Mire, la misa por televisión es un consuelo, pero no tiene la misma gracia de ir personalmente, claro, y mucho más que recibir a Jesús
vivo y presente en la Eucaristía. Entonces, la misa es un consuelo para aquellas personas que no pueden ir a la Eucaristía, pero nunca, nunca te va a reemplazar la Eucaristía. Entonces, mire todo lo que hace Nehemías, junta a todas las personas, le lee toda la palabra. ¿Por qué? Porque necesitaba reavivar en el corazón de estas personas, quitar ese desánimo, esa tristeza, animarlos a que Dios iba a hacer un cambio allí en Tierra Santa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó después de esto? Después de que leyó todo, Edras leyó el libro de la ley, en el libro de la ley de Dios diariamente. Edras leyó en el libro de la ley de Dios diariamente, desde el primer día hasta el último. Durante 7 días se celebró la fiesta. El octavo día tuvo lugar según la norma, una asamblea solemne. Todos iban vestidos de fiesta, se congregaron y alabaron al Señor. Y aquí hay una oración muy hermosa. Si ustedes quieren una oración, aprender a hacer una oración de alabanza, la pueden encontrar en capítulo 9 de Nehemías. Y empieza así, solamente voy a leer un pedacito, dice: levantaos y bendecid a Yahvé nuestro Dios. Bendito sea Yahvé nuestro Dios desde siempre y para siempre. Y sea bendito tu nombre glorioso, que supera toda bendición y alabanza. Tú, Yahvé, tú el único, tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y todo su ejército estelar. Un día, si Dios lo permite, voy a hablarle de lo que es el cielo de los cielos y de los cielos. Aquí tengo un marcadorcito. Mire, yo siempre tengo un marcador. Cuando hay algo que me llama la atención, hay que marcarlo, porque después a uno se le pasa. Tú, Yahvé, tú el único, tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y todo su ejército estelar. O sea, todos los santos ángeles. La tierra, los mares, tú animas todas las cosas y el ejército del cielo se prosterna ante ti. Bueno, y aquí sigue. Es una oración muy hermosa, pero es un recuento, es bien larguita. Es bien larguita, pero tiene hasta el verso 37. Bueno, ya después de la oración de alabanza, ¿sí?, viene el acta de compromiso. ¿A qué se van a comprometer? O sea, que es el compromiso del pueblo de Israel con Dios, porque tiene que volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Entonces, ¿a qué nos vamos a comprometer? ¿A qué tú te vas a comprometer con el Señor? A no seguir desanimado, a buscar ayuda, a salir a orar más, a incrementar tu oración. Ese es tu compromiso, no es conmigo, es directamente con Dios. Ese es tu compromiso, ese es lo que tú necesitas. Bueno, y aquí voy a parar para que hagamos la oración final, porque ya después vendría, voy a dejar hasta comenzando el capítulo 10, el capítulo 11, ¿no? Pero quiero que ustedes miren en su Biblia, en el capítulo 10, por si les quedó dudas. Aquí dice: lo mejor de nuestras moliendas, de los frutos del vino, del aceite, se lo traemos a los sacerdotes, a los almacenes de nuestro Dios, y el diezmo de nuestro sueldo a los levitas, que cobrarán el diezmo de la labranza y de todas de nuestras ciudades. ¿Sí? Aquí habla de los diezmos, de la necesidad de llevar el diezmo a la parroquia. Pero tú me vas a decir: pero Marta, es que no tengo mucha plata. Y yo le decía una vez a una persona: mira, tú no tienes 10,000 pesos. Pues sí, entonces 10,000 pesos los vas juntando. Entonces hoy juntas 10,000 pesos, dentro de 20 días otros 10,000, o en un mes otros 10,000. Al año te pueden salir 120,000 pesitos que tú tienes guardado para el diezmo de tu parroquia. Es tu parroquia, tú tienes que llevar ese diezmo a tu parroquia. Y le aprendí algo bien bonito a un sacerdote, aquí es que ya para finalizar. Este padre me decía: cuando tú vayas a llevar un diezmo, entrégatelo a tu párroco y dile: padre, este es mi diezmo para la iglesia, por favor, bendígame mi economía. Importante que el Padre le bendiga la economía. Bueno, hasta ahí vamos a dejar. Le vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido. Importante no dejar de que el desaliento
entre en nuestro corazón. Yo quiero que hoy vas a cerrar tus ojos y vas a repetir conmigo. Hoy, Padre Celestial, quiero levantarme ante ti en gozo, en seguridad, y quiero decirte que quiero dejar con tu ayuda el desaliento, el desánimo, la tristeza, la apatía. Señor, dame las herramientas que yo necesito para poder salir, Señor, adelante. No te pido, Señor, grandes cosas, simplemente que me des lo que yo necesito para poder luchar, porque sé, Señor, que tú no me abandonarás, que tú me bendecirás. Hoy te lo digo en fe. Gracias, Señor, por esa bendición que tú tienes para mí. Señor, gracias por mis manos, porque con estas manos, Señor, yo puedo luchar, puedo trabajar. Señor, si hay alguna persona en este momento que está enferma y necesita que tú le restituyas la salud. Señor, hoy te pido, Señor, y oro por todas las personas que pueden estar, Señor, mirando este programa. Hoy te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Sánalos, Señor. Sana, Señor, toda enfermedad, toda tristeza, todo desánimo, toda enfermedad que no deje trabajar, Señor. Sana y restituye, Señor, la salud. Ven, Señor Jesús, ven a sanar, ven y janda, o sea, mía barajanda, ti libera janda, onda raba, saca, Señor, yo en tu nombre corto todo espíritu de pereza, de tristeza, de melancolía, anda raba, saca, tu libera janda, tu libera, sale verejinda, onda, tu libera, Cristi, ande, turi, ande, libere janda. Onda turian de levere, tu liberati Cristi, Santo Espíritu Divino, Santo Espíritu de Dios, ven Señor Jesús, ven Señor, danos tu fuerza, danos tu amor Señor, danos Señor tu luz Señor, que tu luz nos haga ver la luz Señor, aleja y disipa toda oscuridad, toda tristeza, todo miedo, toda enfermedad. Nos ponemos Señor bajo tu manto, bajo tu mando, un poderoso el mando tuyo, Señor, porque tú eres nuestro capitán, Señor, y nosotros vamos detrás de ti, Señor. Vamos detrás de ti conquistando, Señor, miedos, conquistando desalientos, porque vamos avanzando. Somos ese pueblo, tu pueblo, Señor, el pueblo que tú has elegido, Señor. Vamos, Señor, caminando y en tu nombre, Señor, derrotaremos también, Señor, al enemigo y ganaremos grandes batallas en tu nombre. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga. Quedamos atentos para la siguiente charla, que sería la tercera parte de Nehemías. Bueno, si el programa te gustó, déjame un comentario. Por favor, comparte este mensaje con las personas que tú creas que lo necesitan. Y por favor, también dame un link. Bueno, un abrazo grande, bendiciones. Los llevo en mi corazón.